En esta hora vamos a conversar y vamos a hablar sobre 3 acontecimientos importantes por suceder en la tierra. Son 3 acontecimientos que van a suceder en los próximos días que vienen sobre la faz de la tierra. Y la Biblia enseña, en primer lugar, que viene un arrebatamiento o rapto, que lo conocemos nosotros como el arrebatamiento de nuestro Señor Jesucristo. La Escritura habla en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 13, 4, versículo 13, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Amén. 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 Démosle un fuerte aplauso a la palabra del Señor, por favor. Gloria a Dios. El primer acontecimiento que va a suceder en estos últimos días que a la tierra le está tocando vivir son días de gracia, días extras, días de misericordia, que el Señor le permite a los moradores de la tierra, a todos los que habitamos en la tierra, los seres humanos, su creación, que vengamos a Él en arrepentimiento, en humillación, en ruego y en súplica, pidiéndole perdón por nuestros pecados y por las ofensas que hemos cometido hasta ahora, porque todos nosotros hemos pecado, dice la Escritura, en Romanos capítulo 6. Dice que la Escritura que el precio del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ese regalo lo tenemos ya por la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? Amén. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Tenemos ese regalo. Diga conmigo: yo tengo el regalo de la salvación, porque Jesús es mi Señor y mi Salvador. Dale un fuerte aplauso para Él. Dice la Escritura sobre personas que durmieron. Personas, cuando la Biblia habla de dormir, habla de que están muertas realmente, pero descansan en los brazos del Señor. Hay un lugar de descanso que es el lugar del paraíso, donde están todos los muertos en Cristo, que están descansando. Han muerto, pero la Biblia no le dice que han muerto, sino que han descansado. Están durmiendo. Están en un estado de descanso. Y la Escritura habla de que hay personas que murieron sin Cristo y sin esperanza. Imagínense, ¿quiénes son esas personas? Los que no conocieron al Señor Jesucristo, los que se le habló una vez de Cristo, del plan de salvación de Dios a través de Jesucristo, y no se arrepintieron. Llegó la muerte, los sorprendió por medio de una enfermedad, y los sorprendió y los mató. Esas personas murieron sin esperanza. Por eso Pablo dice: hermanos, no queremos que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Los que no tienen esperanza son aquellos que están ahora en el Seol, en el infierno, que han sido condenados por no arrepentirse, por ser rebeldes y desobedientes, porque no quisieron sujetarse a la ley de Dios y no quisieron obedecer los mandamientos, los preceptos y la voluntad de Dios. Entonces es muy importante que sepamos que nosotros estamos pasando por un proceso de cambios, no solamente en el mundo natural, sino en el mundo espiritual. Vemos hoy día todo lo que está aconteciendo con respecto a los cambios del clima, ¿verdad? Vemos cambios muy bruscos. Un día está haciendo sol,
el otro día está lloviendo, el otro día está nublado, y así vemos cambios climáticos que están cambiando drásticamente, en el sentido de que nos muestra de que algo no está bien. Dice la Escritura en el libro de Mateo que toda la tierra gime a causa de una redención. La tierra y su naturaleza, y todo lo que Dios hizo en la tierra, como el cielo, la tierra, el mar, la fuente de las aguas, los ríos, los caudales, y aún los árboles y las bestias del campo, claman y gimen por una redención, por una salvación. ¿Por qué? Porque este mundo se está deteriorando, se está destruyendo. La pregunta es, ¿quién está destruyendo el mundo? El hombre. El hombre está destruyendo la creación que Dios hizo. El hombre no ha sabido cuidar lo que Dios le entregó. Desde la caída de Adán y Eva en el huerto del Edén, según Génesis capítulo 3, desde ahí hasta ahora, este mundo está sufriendo. Diga conmigo la palabra, sufre el mundo. Sufre el mundo. El mundo sufre y los que habitan en el mundo también sufren. ¿Por qué? Porque están viendo no solamente cambios drásticos climáticos, sino también con ellos traen enfermedades. ¿Verdad? Y todo lo que estamos viendo es el cumplimiento nada más y nada menos que Mateo 24. Acompáñenme ahí. Mateo 24. Mire lo que nos dice en el versículo 6. Mateo 24, 6. Dice la Escritura en el versículo 6. 24, 6. Nuevo Testamento. Primer libro del Nuevo Testamento. ¿Qué dice hermana Liz? 24, 6. Léelo, Cristina, por favor. 24, 6. Dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Miren lo que dice la Escritura. Oiréis de guerras y de rumores de guerras. Eso es lo que se ha venido aconteciendo a lo largo de estos últimos años. Ha venido aconteciendo ¿qué? Rumores de guerras. Guerras también han sucedido. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Y hoy lo que estamos viendo, una guerra, un conflicto entre Israel y Palestina. Todo eso es un cumplimiento de la palabra de Dios. Porque la Escritura dice que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Todo se tiene que cumplir al pie de la letra. Ahora, voy a seguir. Dice, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. O sea, la tierra tiene que pasar por este proceso, por esta dura etapa, porque es necesario que esto acontezca. Ahora usted se pregunta, pero pastor, ¿por qué es necesario que esto suceda? ¿Por qué? Como consecuencia de la rebeldía, de la desobediencia y de la ausencia de Dios en el corazón del hombre. Nadie que tenga a Dios en el corazón va a provocar guerra. ¿Amén? ¿Es amén o no es amén? Es amén. ¿Por qué? Porque quien tiene a Dios en el corazón tiene paz. Es un hombre, se muestra como un hombre de paz o una mujer de paz. Porque dice la Escritura, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, somos hombres de paz y aquí hay también mujeres de paz. Pero nadie es que no tenga a Dios puede tener paz sin tener al Señor Jesucristo en su corazón. Ahora, la Escritura dice en el versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres. Eso es lo que se está viendo ahora con más frecuencia y con más fuerza, y se va a ver con más rudeza, diría yo, porque aún los medios de telecomunicaciones como la televisión y la radio están anunciando de que viene una escasez mundial. Una escasez mundial, presta atención, esto es tremendo. ¿Por qué? Escasez de alimento, escasez de minerales, escasez de cosas que al hombre lo perjudican en muchos aspectos.
en las empresas, en las agropecuarias, los agricultores no han tenido en este tiempo cómo poder hacer desarrollar los vegetales, las cosechas. Muchas cosechas se han perdido a nivel mundial por los cambios de este clima, de este ambiente en el que estamos ahora. ¿Me entienden? Yo conversaba la otra vez con un señor y él había sembrado palta. Había sembrado en un lugar, tenía un terreno de muchas hectáreas. Y él decía que todo su sembrío lo perdió porque no llovió. Invirtió miles y miles de soles y se vino abajo. Muchos agricultores han perdido mucho. Y eso no lo está hablando el gobierno. ¿Por qué no te lo habla? Porque a ellos les conviene que haya una crisis. ¿Por qué? Porque así como hay una crisis, ellos mismos buscan darle solución. Pero todo con un solo fin. Y a ese punto quiero ir más adelante. Por eso la Escritura dice, se levantará reino contra reino o nación contra nación y habrá pestes, enfermedades que se están manifestando. Las enfermedades que están sucediendo ahora no son normales. Son enfermedades alteradas, creadas por el hombre. ¿Para qué? Para reducir la población mundial. Porque ese es el plan de la élite, de la Agenda 2030, que hablan acerca de un plan de despoblación. O sea, ellos dicen, hay muchos habitantes en la Tierra, hay más de 8.000 millones de personas en la Tierra, que vamos a reducirlo a 3.000 millones nada más. Entonces ellos son los que deciden quién vive y quién muere. Juegan a ser Dios. ¿Por qué? No se olvide, cuando Eva fue tentada en el huerto por la serpiente antigua, que es el diablo, que el Señor lo reprenda, amén. Dice que Eva le dice a Satanás, el Señor ha dicho que no comamos de este fruto. Y dice la Escritura que el diablo le habla y le dice, eso es mentira, no es verdad. Porque Dios sabe que el día que ustedes coman de ese fruto, seréis como Dios. Entonces, el hombre desde ahí, desde que pecó, juega a ser Dios. Y quiere ser Dios. Se enseñorea. Por eso que usted ve a mucha gente que cree que tienen todo el poder y la autoridad porque tienen unos cuantos ceros más en la cuenta bancaria. Y se creen con el derecho de a veces pisotear a la gente, humillarlas, degradarlas, con el fin de poder creerse igual o superior a Dios. Entonces, hablo también de estas personas, no solamente de los ricos, sino también hablo de los gobernantes, los que gobiernan la tierra y los que tratan de una forma u otra llevar el eje y el maneje, la forma de controlar el planeta Tierra. Y estas personas van a ser castigadas por el Señor, porque el Señor dice en su palabra que Él pagará a cada uno según sea su obra. Ahora, la Escritura también habla sobre terremotos en diferentes lugares y es lo que hemos venido viendo a lo largo de estos últimos 10, 20, 30 o 50 años que han sucedido. Por lo que me han comentado a mí, han sucedido terremotos desde el año 1900 y tanto, y en el 2000 también, 2012, 2007 aquí en Perú, en Pisco, en Chincha. Entonces, son señales del fin. Son señales del fin. ¿Qué dice en el versículo 8, Rubí? En el versículo 8 de Mateo 24. Y todo esto será principio de dolores. Miren lo que la Biblia asemeja con respecto al estado en que se encuentra la tierra. Principio de... ¿Qué sucede cuando una mujer está en un proceso de embarazo y está por dar a luz? ¿Qué tiene? Dolores, contracciones. Así la Biblia lo asemeja. Que la tierra está con dolores de parto. Alguien diga aleluya. La tierra está con dolores de parto. Sufre. ¿Por qué sufre? Por la maldad del hombre.
por la ausencia de Dios en el corazón del hombre. Por eso sufre la tierra milagros, lastimosamente. Dice también en el versículo 9: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Miren lo que dice en el versículo 12. Yosimar, ¿qué dice en el 12? Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. Y eso es lo que estamos viendo. Gente que no tiene amor de Dios, sino tiene odio, egoísmo, soberbia, altivez y todo tipo de emociones y sentimientos perversos. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo, dice la Escritura, en el versículo 13. Ahora, esta es la clave de todo. En el versículo 14 dice, Liz, ¿qué dice en el versículo 14? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Quiere decir que el fin sucederá cuando sea predicado a todo el mundo. Ya la mayoría de la tierra está predicada. Solamente faltan unos cuantos nada más escuchar. Y por causa de eso todavía no sucede el fin en la tierra. Pero solamente Dios sabe el número de nuestros hermanos. Como lo dice en el libro de Apocalipsis. Que la Escritura habla sobre aquellos que están clamando día y noche delante de Dios, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, vas a permitir tanta injusticia, tanta maldad, tanta guerra? Mira cómo se mata la gente. ¿Hasta cuándo vas a permitir que el ladrón siga robando, siga matando, siga violando? ¿Hasta cuándo vas a permitir tanta inmoralidad, tanto pecado? Dice que el Señor le dijo: descansen un poco de tiempo. Descanse todavía un poco de tiempo, porque es necesario que se complete el número de sus hermanos. Entonces solamente Dios sabe el número. Solamente Dios sabe el número. ¿En qué parte? Solamente sabe el número en el que se va a completar nuestros hermanos. Cuando se complete ese número, nosotros seremos ya sacados de la tierra. Ahora, también la Escritura dice, la Escritura también enseña algo muy interesante. En el versículo 21, ¿qué dice, Cristina? Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo, hasta ahora ni la habrá. Mire lo que dice. Habrá una gran tribulación, y ese es el proceso de etapa que va a suceder después del arrebatamiento, según como se los expliqué en 1 Tesalonicenses. Sucede el arrebatamiento, el Señor Jesucristo saca a la iglesia, la saca. Ahora usted se pregunta, ¿por qué el Señor saca a la iglesia? Porque lo que va a suceder en los próximos 7 años es la manifestación del anticristo. En segundo lugar, vamos a ver la manifestación del anticristo. Mucha gente correrá desesperada de aquí para allá y dirá: ¿dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi bebé? ¿Dónde está mamá? ¿Dónde está papá? ¿Dónde está mi hermano? ¿Dónde está? Y todo eso nada más es el cumplimiento de la palabra de Dios. Los que son arrebatados son aquellos que han nacido de nuevo y han caminado en la voluntad de Dios, esforzándose, viviendo para Dios, consagrándose, caminan llenos del Espíritu Santo, llenos de amor, caminan llenos de pasión por las cosas de Dios, son temerosos, se apartaron del pecado, se guardaron sin mancha del mundo, a su nombre. Gloria a Dios. Ellos solamente se van, los que tienen amor en el corazón. Pero los que no tienen amor en el corazón y no están llenos por la presencia de Dios, no se van. Por eso la Escritura habla de las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas. Habían 10 vírgenes, y en esta parábola Jesús hablaba sobre 5 vírgenes prudentes y 5 vírgenes insensatas. Las 5 vírgenes prudentes estaban esperando al novio, y las 5 vírgenes insensatas también estaban esperando al novio. En este caso representa a Cristo. Las prudentes dice que tenían su lámpara llena y encendida,
pero a la misma vez guardaron aceite, reservaron aceite, si es que se le acababa. Sin embargo, las insensatas, dice la Escritura, que no. Solamente tenían llena la lámpara, pero no guardaron aceite. No tuvieron reserva. Ahora, ¿qué representa el aceite? La presencia del Espíritu Santo en nosotros. La presencia de Dios. O sea, no, tenían la presencia de Dios por un tiempo y después ya no tenían más de Dios. Se le acababa. Se le acababa el buscar a Dios, el orar, el vigilar, el ayunar, el leer la palabra, el acercarse a Dios, el congregar. Todo ello se les olvidaba. Hasta que en medianoche se escuchó una voz que decía: ahí viene el novio, salid a recibirle. ¿Qué dice la Escritura? Que las 5 vírgenes prudentes se levantaron y prendiendo sus lámparas, las vio el novio y las reconoció. Escuche bien, el novio reconoció a las 5 vírgenes prudentes porque tenían aceite. Se le había acabado, pero ellos llenaron la lámpara para poder reflejarse en el rostro, para que se les pueda ver. Sin embargo, a las que no tenían aceite, decían: regálenos aceite, denos un poco de ese aceite porque se nos ha acabado el nuestro. Pero ya era demasiado tarde. ¿Cómo les podemos regalar a ustedes si nosotros hemos guardado precisamente para que si se nos acaba poder seguir llenándolo y de esta manera poder recibir al esposo? Así que vayan ustedes y compren aceite. Pero ya era demasiado tarde. Dice que las insensatas fueron a comprar y entre tanto que fueron a comprar y vinieron al novio, ya la puerta estaba cerrada. Y le tocaban la puerta al novio y dice que el Señor les dijo: no las conozco, déjenos entrar, déjenos entrar. Eso habla de las personas que no saben cuidar su vida espiritual. Son espirituales por un breve de tiempo y luego ya no son espirituales, sino carnales. Se les acaba el aceite, se les acaba la presencia, se les acaba el deseo de buscar a Dios con el corazón, de ayunar, de vigilar. Por eso, esas personas que están llenas con el aceite y tienen reserva, se van en el rapto. Se van, que tienen los frutos del Espíritu Santo, que están llenos del Espíritu Santo. Ahora, en el arrebatamiento sucederán estas cosas. Usted se imagina a un piloto de avión que está manejando un avión y es cristiano, y ese piloto camina la voluntad de Dios. Y si ese piloto camina la voluntad de Dios, es arrebatado, ¿dónde quedará ese avión? Se viene abajo, porque ya no hay piloto. Desapareció, el Señor se lo llevó. Sí, yo se lo llevo. Habrá destrucción, habrá caos, habrá confusión, habrá lamento, habrá lloro, habrá todas estas cosas. ¿Ve? Todas estas cosas habrá. Entonces es muy importante porque mucha gente estará confundida en ese tiempo. Las noticias serán las primeras que van a decir: miles desaparecen en todo el mundo, millones desaparecen en todo el mundo. ¿Quiénes se lo llevaron? Algunos van a decir por ahí los extraterrestres, los aliens, los ovnis. Jesús lo llevó. Pero nosotros sabemos que Jesús es el que se llevará a su iglesia, a su pueblo. Y solamente se lleva a los que son de Él. Jesús se lleva a los que son de Él, a los que Él reconoce, a los que Él reconoce. Entonces, como la gente no sabe de esto, la gente dirá: oye, si no, los ovnis se lo llevaron. ¿Ve usted cómo ahora se están manifestando estas naves, estos platillos voladores que se están manifestando en diferentes países? En Chile, en Argentina, en Colombia, Ecuador. Se están en Estados Unidos. Hasta Estados Unidos ya está hablando que los extraterrestres son reales y eso lo sabemos nosotros. Ya lo sabemos. Ya hace muchos años lo sabemos. Pero no son seres extraterrestres ni alienígenas. Son ángeles caídos, son seres demoníacos que perdieron la luz, la esencia de Dios. Y esa gente lastimosamente va a caer en el engaño de un falso rapto. Porque falso rapto, ¿en qué sentido? De que son arrebatados ¿por quién? Por los extraterrestres. Y no sabemos que no son los extraterrestres, es Cristo que vino por su iglesia, a su nombre. Gloria a Dios. Por eso dice Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. La Biblia habla de un arrebatamiento. Ahora, la Escritura también habla
¿Cómo sucederá el arrebatamiento? ¿Cómo será? Vámonos a 1 de Corintios, capítulo 15. Mira lo que dice la 1 de Corintios, capítulo 15. Versículo 51. ¿Qué es lo que dice la escritura ahí? A ver. 15, ¿no? Sí, está después de Romanos. Siga después de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos. Y ahí sigue 1 de Corintios. 15:51. ¿Qué dice Cristina? He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Solamente está ahí. Miren lo que dice Pablo. Pablo está hablando un misterio. ¿Qué es este misterio? Este misterio solamente se revela por el Espíritu de Dios. Escuche bien. Por el Espíritu de Dios se revela este misterio. Y Pablo habla un misterio que nadie sabe, ningún hombre lo sabe. Solamente el Espíritu Santo se lo revela a él. Y él dice que el misterio es de que todos seremos transformados. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo seremos transformados? ¿Y en qué momento seremos transformados? Ahí está la respuesta. En el versículo 52. ¿Qué dice Rubí? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque tocará la trompeta. Y los muertos serán resucitados, incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Mire lo que dice Pablo. Es tremendo, porque dice que los muertos que están en el cementerio, en Cristo, se van a levantar. Van a resucitar. Y no solamente esto, van a ser transformados. Su cuerpo se vestirá de algo incorruptible. ¿En qué sentido? Este cuerpo de carne y de hueso es corrupto, está corruptible. ¿Por qué? Por el pecado. ¿Amén? ¿Están conmigo? ¿Amén? El cuerpo está corrupto, este cuerpo está corrupto. Tiene pecado este cuerpo de carne y de hueso. Por eso que este cuerpo se muere. Por eso que este cuerpo se enferma, porque está corrupto. Dice la Escritura que en un abrir y en un cerrar de ojo, mira, pestañeé, así será el rapto. En un pestañear así. En un abrir y cerrar de ojos. En un abrir y cerrar de ojos sucederá el arrebatamiento, el rapto de la iglesia. Así será, en cuestión menos de un segundo. Así, rápido, vamos a ser arrebatados. Ahora, no solamente eso. Apenas sucede el arrebatamiento en un abrir y cerrar de ojo, instantáneamente su cuerpo, los que están vivos también, los que están vivos, dice la Escritura, seremos transformados. ¿En qué seremos transformados? En gloria y en majestad. Así como Cristo tiene un cuerpo glorificado, así tendremos un cuerpo lleno de luz completamente en todo nuestro ser. Vamos a brillar como Cristo brilla. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Dale un fuerte aplauso para Cristo. De esa manera vamos a brillar. Por eso es lo que va a suceder en primer lugar, en el primer acontecimiento. En segundo lugar, viene la manifestación del hombre de pecado, la manifestación del anticristo. Y allí quiero que me acompañen a Mateo nuevamente. Vamos a Mateo nuevamente, capítulo 24. Una vez que la iglesia es arrebatada, dice la Escritura que aparece el hombre de pecado, el hombre inicuo, el hombre perverso, el hombre que va a darle paz y le va a dar seguridad al mundo. Eso es lo que va a suceder. Mateo 24, versículo 15. ¿Qué es lo que dice en el versículo 15? Hermano Yorsimar, en el versículo 15. Por tanto, cuando vienes la abominación desoladora que fue dicha por el profeta Daniel, que estará en el lugar santo, el que lee entienda. Amén.
cuando veáis la abominación desoladora que dijo en el lugar santo, que habló el profeta Daniel, dice, la abominación desoladora es el hombre de manifestación de pecado, el hombre inicuo, perverso, el anticristo. Abre la escritura del anticristo. Vámonos al libro de Tesalonicenses. Volvamos a Tesalonicenses. Y aquí habla con más profundidad acerca del anticristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda. Sí. Versículo 3. Capítulo 2, versículo 3. Vuelven a poner ahí. ¿Capítulo 2 o 3? Capítulo 2, versículo 3. Ahí mismo, hermano, ese mismo. ¿Qué dice en el versículo 3? ¿Lo encontraste, Liz? Léelo, por favor. ¿Tres? Sí. Capítulo 2, versículo 3. ¿En quién? ¿Están escondidos? No. es eso? Capítulo 2. Eso está en segunda de Tesalonicenses, no primera. La primera y hay otro libro que es segunda. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. 2. Ahora sí, léelo. Nadie engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la Apostasía apostasía y se manifieste en el el hombre hombre del pecado, de pecado, el hijo de perdición. Dice la escritura que se va a manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, en segundo lugar tenemos un segundo importante acontecimiento por suceder, que es la manifestación del hombre de pecado, que es el anticristo o el antimesías, Dice que después del arrebatamiento. después del arrebatamiento. Ahora, ¿Qué hacemos si se van los familiares? Vamos a vivir lo que quieran, ¿no? es una gran pregunta. La pregunta es, por eso le dije, ¿quiénes se van en el arrebatamiento? Los que están llenos de la presencia de Dios, los que han guardado la palabra del Señor, los que se han esforzado, los que han sido valientes, los que se han consagrado a Dios, los que están llenos de los frutos del Espíritu Santo, que es amor, fe, mansedumbre, templanza, humildad, benignidad, paciencia, todo eso, esperanza. Ellos se van. Ahora, ¿qué sucede con los que se quedan después del arrebatamiento? Supongamos, ahí vamos a ir, por favor. ¿Qué sucede con los que se quedan? Porque la mayoría de las iglesias no están preparadas para ser arrebatadas, porque no están bautizados, otros no están casados, otros, por ejemplo, están en pecado, ocultan su pecado, están llenos de hipocresía, están en la iglesia alabando, pero están hablando mal del hermano, mal de su pastor. Entonces toda esa gente no se va en el rapto, no se va en el arrebatamiento. Solamente se van los que están llenos de amor por Dios, llenos del Espíritu Santo de Dios y llenos de los frutos del Espíritu Santo, según Gálatas capítulo 5, verso 22. De los frutos del Espíritu. Entonces, es muy interesante porque los que se queden van a tener que conocer a